Entonces voy a pasar a hacerle compartir pantalla. ¿Se ve en la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Ya. Bueno, lo primero que les quiero aquí es un recordatorio, mostrar un recordatorio de lo que nos está quedando de este semestre. De acuerdo a la planificación que yo tengo, hoy día estamos terminando gestión de riesgo. La próxima semana, el martes, veríamos gestión de costos de proyectos y el jueves gestión de comunicaciones de proyectos. Y llegamos a la última semana de enero, en que entre el 25 y el 31, el día específicamente el martes 26 y el jueves 28, exponen los grupos el resultado de los 3 informes que han tenido que presentar. Por otro lado, el 17 de enero, que este domingo, tienen que entregar el informe 3, y el 24 de enero, de acuerdo a este calendario, tendrían que mandarme la presentación, ya sea en PowerPoint o en Prezi, que van a hacer en la semana del 25 al 31. Y el control 2 está fijado para marzo, primera semana de marzo. Respecto a las presentaciones de los grupos, aquí están establecidos los grupos y los días que tienen que presentar. El grupo que tiene que ver con la construcción de bodega presenta el martes 26 de enero. El que tiene que ver con la construcción del hotel, también ese día, martes 26, el segundo grupo. Y el tercer grupo, que es el portal web, remata ese día, el 26 de enero, como el tercer grupo que expone. Y el jueves 28 de enero harían su presentación el grupo relacionado con la automatización de la maestranza y el grupo relacionado con el diseño, o sea, con la construcción y puesta en marcha de la planta de mermelada y néctar. Algunas indicaciones para las presentaciones. Cada grupo tiene un máximo de 35 minutos para exponer. Deben exponer todos los integrantes del grupo. Posterior a la exposición, hay una ronda de preguntas que dura normalmente entre 5 a 10 minutos, en que las preguntas las puede hacer a cualquier integrante del curso y o el profesor. Por último, la presentación puede ser en el PowerPoint o Prezi y con los detalles que ustedes quieran. Si alguien quiere incorporar un video, lo incorpora. Dejo absolutamente libre el formato y la manera de presentación. No sé si hay consultas antes de que entremos en materia. ¿Hay alguna pregunta o consulta respecto Yo por lo a... menos no tengo. ¿Aló? No, profe, que quedó claro. Está claro, ¿cierto? Ya. Entremos entonces en materia. Estábamos hablando de lo que son los riesgos en proyectos y podríamos hablar de que en forma general los riesgos se definen como una función que depende de dos variables. Por un lado, la probabilidad de ocurrencia del evento, del riesgo en el fondo, que normalmente se determina en base estadística o a través de un juicio experto. En términos reales, si yo no tengo mediciones suficientemente válidas, lo más probable que lo que va a funcionar es el juicio experto.
que es la experiencia con respecto al proyecto y su posible ocurrencia de riesgos. Y el otro variable que es influyente en el riesgo tiene que ver con el impacto o la consecuencia para la gestión del proyecto y que puede afectar, por supuesto, la calidad, los costos, el tiempo, el alcance, la administración, la organización del proyecto, el uso de los recursos externos. Y ese impacto normalmente se va a traducir en que hay que incurrir en costos de remediación o costos de solución de ciertos problemas generados por el impacto, atraso en el proyecto, compensaciones que tengo que dar al dueño del proyecto o a alguno de los stakeholders del proyecto, recuperación de imagen, sobre todo cuando son ya impactos muy grandes, atrasos demasiado fuertes o problemas de calidad técnica demasiado importantes. Pueden haber multas que normalmente se definen en el contrato y así una serie de otras situaciones que reflejan el impacto que puede tener el riesgo. Entonces, dos elementos: probabilidad de ocurrencia y finalmente el impacto que tiene o la consecuencia que tiene en el proyecto y en cualquiera de sus elementos más relevantes. Por supuesto, lo más importante va a ser los costos del proyecto, porque hay un presupuesto definido y no hay que sobrepasarlo el presupuesto, el plazo, porque hay un tiempo comprometido, y la calidad técnica, que son los atributos del producto o los entregables que se le generan al dueño del proyecto. Entonces, uno puede construir una tabla de este tipo, en que acá en el eje de las ordenadas tengo la probabilidad ordenada desde muy baja hasta muy alta, y el impacto también desde muy bajo a muy alto, pero acuérdense que un riesgo puede generar amenazas y puede generar oportunidades. Muchas veces los grandes millonarios o la gente que trabaja con especulación asumen grandes riesgos, pero también pueden obtener ganancias gigantescas. Y las mismas innovaciones que se hacen en ciencia, en tecnología, tienen que ver con asumir grandes riesgos muchas veces. Por eso que hay que hablar de dos miradas. El riesgo puede generar una amenaza, puede generar un deterioro tremendo, como ha sido, por ejemplo, el tema del COVID y la pandemia, pero también hay riesgos que uno asume que nos pueden generar oportunidades. Por eso que aquí es una tabla de doble entrada, tanto para amenazas y oportunidades, en que se grafican la relación entre impacto y probabilidad de acuerdo a un cierto rango. Y uno puede llegar a establecer acá que, por ejemplo, en el caso de la amenaza, lo que está marcado en rojo, podríamos considerarlo como de riesgo alto, lo que está en amarillo como riesgo moderado, y lo que está en cafecito acá, café claro, como un riesgo bajo. Y en el caso de las oportunidades, ahí están también marcados con diferentes colores las oportunidades que se pueden generar. Entonces, cuando uno quiere armar una matriz de riesgo, lo que tiene que hacer es un taller de trabajo en que normalmente se reúne todo el equipo del proyecto y hay un moderador o una persona que dirige el proyecto y que lo que primero que se hace es identificar todos los posibles riesgos que puede tener el proyecto, y luego se empieza a definir cuál es la probabilidad de ocurrencia, cuál es el impacto. Y con eso
se calcula al final cuáles son los riesgos más relevantes y por lo tanto se van a priorizar las soluciones dependiendo de esa importancia que tienen los ríos. Ustedes vieron los que asistieron, no la clase del martes, que no la hicimos, sino que la anterior, la semana pasada, que cuando hicimos estas preguntas relacionadas con si salir de vacaciones generaba o no riesgos, el tema de la construcción en Pakistán, de una empresa constructora que iba a trabajar en Pakistán, y otro caso más que ya ni me acuerdo, pero vimos que había dispersión en la respuesta. Solamente en el caso de la constructora en Pakistán hubo unanimidad. Todos consideraron que era alto riesgo. Pero en los otros dos ejemplos había una variación. Por eso que tiene que hacerse un taller con alguien que maneje el tema, un moderador que sea experto en gestión de riesgo y haciendo intervenir al jefe del proyecto, a los jefes de disciplina, a los ingenieros especialistas, o depende del proyecto que estemos hablando, y lograr que entre todos se puedan ir determinando esta tabla para determinar cuáles son los proyectos más altos, los riesgos más altos, cuáles son los moderados y cuáles son los bajos. Obviamente que los altos son la primera prioridad, los moderados la segunda prioridad y así sucesivamente. Muchas veces también en estos talleres se invita a especialistas externos, expertos en determinados temas. Va a depender del proyecto. Si estamos hablando de un proyecto informático, a lo mejor es un experto en cierto tipo de lenguaje o en cierto tipo de software que son parecidos al que queremos desarrollar y que nos pueden aportar respecto a los riesgos. Lo mismo cuando estamos hablando de algún diseño de un producto o diseño de plantas e instalaciones en que hay tecnología de primer nivel, ahí a veces es conveniente tener también la mirada de un experto técnico ajeno al proyecto que se contrata para el taller, pero que va a hacer un aporte. Entonces, aquí tengo una recopilación de posibilidades que podrían existir. Por ejemplo, para el caso del costo, cuando el aumento, cuando el impacto es 0,05, significa que el aumento del costo es insignificante. Y cuando llega a 0,8, puede significar un aumento del costo del 40%. Lo mismo con los tiempos, el alcance y la calidad. En el caso, por ejemplo, del tiempo, cuando es muy bajo el impacto, el aumento del tiempo no va a ser significativo. Pero ya para riesgo alto, el aumento del tiempo puede ser superior al 20%. Por lo tanto, esto va a afectar fuertemente el cumplimiento de los plazos. Y de ahí que puedan generarse multas, pueden generarse costos de remediación, como hablábamos anteriormente. Y lo mismo pasa con las variables alcance y calidad. Y viéndolo desde el punto de vista ahora de las oportunidades, también cuando es muy bajo, disminuye el costo en forma insignificante, y cuando es un impacto alto, puede disminuir el costo hasta en un 40%. Lo mismo pasa con el tiempo. Entonces, esta es la manera como ustedes van a tener que evaluar los riesgos que tiene su proyecto, ya sea por distintas fuentes de generación del riesgo. Entonces, yo voy a recordar, esto lo vimos, bueno, voy a hacer una pasada rápida. La primera cosa que uno tiene que hacer cuando quiere hacer un análisis de riesgo de un proyecto es identificar de dónde podrían venir los riesgos, cuáles serían las fuentes
que generan el riesgo. Entonces, aquí vamos a ver el caso de un proyecto relacionado con y cuáles serían los riesgos por aseguramiento de calidad. Acuérdense que asegurar la calidad significa proporcionarle entregables al dueño del proyecto que sean técnicamente de primer nivel, que cumplan con los estándares de ingeniería o técnicos que son los que exigió el cliente, pero por otro lado que también se cumpla con los plazos y que se cumpla con los costos. Entonces, si yo tengo metas de desempeño poco realistas, o sea, si yo me fijé, por ejemplo, una meta de desempeño podría estar relacionada con la tasa de rechazo que tiene el dueño del proyecto respecto a los entregables que le entrego. Acuérdense que finalmente el que aprueba los entregables es el cliente del proyecto o el dueño. Y ese dueño lo puede aprobar con comentarios o puede rechazarlos. Bueno, si yo definí, por ejemplo, que no más allá del 2% de mis entregables van a tener, van a ser rechazados. Y mi equipo, estoy hablando, supongamos que es un proyecto de ingeniería, mi equipo de ingeniería es débil porque no hay gente con mucha experiencia y tampoco tengo un sistema de calidad muy armado, lo más probable es que ese 2% va a ser sobrepasado, porque no refleja la madurez organizacional de esa empresa en términos de la ejecución del proyecto. Por lo tanto, ese ya es un riesgo. Si el equipo de proyecto, voy a ir viendo algunos ítems nomás, si el equipo de proyecto no respeta los procedimientos, hay procedimientos escritos para hacer, no sé, una memoria de cálculo, hay procedimientos escritos para hacer un plano de disposición general de la planta, hay procedimientos para hacer modelos 3D, y ahí en esos procedimientos están definidos todos los pasos que tienen que darse, pero el equipo no lo respeta, sino que lo hace según su práctica habitual. Lo más probable es que esos entregables van a tener errores y luego esos errores pueden generar riesgo en el atraso, riesgo incluso en que el cliente, si son muchos los problemas, el cliente puede descalificarnos y nos puede cortar hasta el contrato. Si yo tengo auditorías para revisar cómo está funcionando un proyecto en términos del cumplimiento de calidad, de costo y de alcance, pero esas auditorías no son, nuevamente, no están bien estructuradas, no conducen a buenos resultados, ya sea porque la metodología de aplicación de la auditoría no está bien definida, o ya sea porque los auditores son gente con poca experiencia y por lo tanto no tienen mucho que aportar. Lo más probable es que a pesar de que hagamos auditoría no van a salir lo relevante, los problemas y los riesgos van a aumentar. Bueno, en el caso del producto, siguiendo con el concepto de que tenemos un proyecto de ingeniería que tiene que entregar planos y tiene que entregar documentos técnicos, si hay errores graves en el diseño, acuérdense que el diseño, un diseño, por ejemplo, de una estructural, de una edificio o una construcción, o el diseño sísmico, tan válido para nuestro país, o el diseño mecánico o de un conjunto de tuberías, está normado por elementos técnicos que normalmente están definidas ciertas normas de ingeniería
que usa el calculista. Normas ASME, ASTM, en fin, hay normas eléctricas. Si por alguna razón, ahí están los criterios por los que se hacen los diseños, no se empleó bien el criterio, puedo tener un error grave. Y eso va a tener un riesgo que no se va a notar ahora, sino que se va a notar cuando haga la construcción. ¿Ya? Ejemplo, a lo mejor incluso pueden haber riesgos por no haber considerado la mecánica de suelo. Y puse losa y fundaciones en un suelo que no tiene la suficientemente consistencia ni densidad para poder soportar un peso muy grande y por lo tanto se va a empezar a hundir eso con el tiempo. Bueno, eso puede generar problemas serios. Falta de juicio experto en toma de decisiones. Acuérdense que una decisión bien tomada conduce a buenos resultados. Una decisión inoportuna o tomada con información no precisa o incompleta, probablemente va a generar malas decisiones y por lo tanto errores. Y eso obviamente nos genera riesgos. En la dirección del proyecto pueden haber errores porque el equipo del proyecto no está suficientemente afiatado. O sea, el equipo está, por primera vez, están trabajando entre ellos, no se conocen. No conocemos las debilidades y fortalezas de cada una de las personas. El liderazgo estas son las disciplinas, los que están aquí entre paréntesis. Planificación y control del proyecto, jefe de disciplina, jefe de ingeniería, jefe del proyecto. Los liderazgos no están funcionando. Y acuérdense, cuando no hay liderazgo, es como los equipos de fútbol. Podemos tener jugadores, un grupo de estrellas en el equipo, pero los resultados no funcionan. Entonces, y respecto, por ejemplo, a los costos, nuevamente, si el personal no tiene competencias, su productividad va a ser baja. Va a haber falta de eficiencia. Si el personal es compartido, porque en algunas empresas, las que se dedican, por ejemplo, a la construcción o se dedican a la ingeniería, no solamente están viendo un proyecto, sino que están viendo muchos proyectos simultáneamente. Entonces, a veces el personal es compartido en varios proyectos. Y eso a veces genera ineficiencia. Y por lo tanto puede afectar los costos y generar un riesgo en el presupuesto, en el cumplimiento del presupuesto. También con respecto al tiempo, si yo he definido hitos poco realistas y el plazo de las actividades no está sustentada, no está fundamentada, ya sea por mi experiencia, por juicio experto o por proyectos anteriores que se hayan realizado que me permiten tener una estimación razonable, lo más probable es que ese tiempo va a estar en riesgo. Con respecto al alcance, si el alcance, por ejemplo, no ha sido bien entendido por el equipo del proyecto, acuérdense que el alcance son como los límites del proyecto, hasta dónde puedo llegar y a partir de qué parte ya el proyecto no es válido. Si eso no está bien entendido y cumplido por los integrantes del equipo, vamos a tener riesgos. Respecto a la parte de organización, si, por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto a la Forestal Mininco y mi equipo solicita, para poder avanzar, necesita información que me entrega la Forestal. Pero estos requerimientos me llegan en forma tardía, se demoran mucho en llegar. Eso me va, obviamente, a impactar mi cumplimiento en los plazos. Y, por supuesto, es un riesgo. También pueden haber
riesgos que son externos, que van más allá del equipo. Ejemplo, el equipo de contraparte, la contraparte estamos hablando el equipo del dueño del proyecto, es débil o tiene falta de competencia. Por lo tanto, eso va a influir en el manejo de la información, en las decisiones técnicas, en la gestión del proyecto y va a generar un riesgo. Pueden haber también proveedores, ahí no está puesto, pero puedo tener un subcontrato externo o puedo tener necesidades de equipos cuando estamos hablando de una construcción y los proveedores por distintos motivos no cumplen adecuadamente con la calidad ni cumplen con los plazos. Eso también es un riesgo. Entonces, ese es el análisis que ustedes tienen que hacer y lo tienen que plasmar en una tabla de este tipo, en que aquí están los peligros, los riesgos, en aseguramiento de calidad, en calidad del producto, los diferentes elementos que afectan al proyecto, definir cuál es la causa que genera, qué consecuencia o impacto genera, cuáles son los controles existentes para cada una de estas variables, luego cuál es la probabilidad de ocurrencia, cuál es el impacto, y esto tiene que ver con las respuestas al proyecto y finalmente las medidas de control y mitigación, dependiendo de la magnitud del riesgo. ¿Ya? ¿Preguntas o dudas? ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene dudas hasta el momento? Esto es lo que ustedes me van a tener que presentar. Una planilla Excel en que tienen identificado las causas, o sea, las fuentes de riesgo, la causa que genera eso, la consecuencia que puede generar ese riesgo, qué controles existen en la actualidad o no existen a lo mejor, la medición del riesgo, que es la probabilidad por el impacto, y cuáles son las medidas de control y mitigación de las propuestas. Bueno, otras razones también que podrían ser parte de falla en un proyecto. Bueno, que no haya gestión de los riesgos, por ejemplo. O sea, nadie, desde el jefe del proyecto hacia abajo, ninguno de los integrantes está sensibilizado respecto a los riesgos que pueden ocurrir. Y por lo tanto, lo único que van a hacer es reaccionar cuando ya se está produciendo los incendios. Está claro que eso es igual como el caso de un incendio físico. Por algo existen, ¿cierto?, en los sprinklers, en los edificios, ¿cierto?, que son detectores de humo para cuando se está iniciando un riesgo o el posible fuego. De tal manera que en ese caso aparece como una ducha de agua que tiende a sofocar el fuego en el momento inicial. Pero si yo no tengo eso, probablemente cuando nos demos cuenta que ya empezó el incendio, ya el tema va a ser mayor. Y más que una acción preventiva, va a ser una acción reactiva. Y los impactos y el daño va a ser mayor también. Por eso que la mala gestión de riesgo es un problema en sí. El mal manejo de los grupos de interés. Si estamos en un proyecto en que necesitamos ver el tema medioambiental con las comunidades, porque la planta o la instalación que estoy desarrollando va a generar residuos sólidos, líquidos, gaseosos que van a contaminar el medio ambiente. Y no he trabajado con las comunidades en la presentación al Ministerio de Medio Ambiente de los planes de mitigación, etcétera. Eso va a generar
un problema, una debilidad que se va a transformar en un riesgo. Un riesgo que puede significar que me paralicen el proyecto o que lo obstaculicen. Han habido, por ejemplo, en Perú, en proyectos grandes mineros, las comunidades han paralizado el proyecto. Entonces es complicado el tema. Mala definición y gestión de los requerimientos. Los requerimientos no están bien expresados desde un punto de vista técnico y por lo tanto puede generar confusión en el que está ejecutando el proyecto. Y eso genera una falla y un riesgo. Mala coordinación, falta de intuición y experiencia, en el fondo falta de radares o de antenitas para ir dándose cuenta dónde pueden empezar a generarse los peligros. Malas estimaciones. Acuérdense que muchas veces uno estima en base a ciertos criterios, estima los costos, estima los tiempos, estima los recursos, pero si esas estimaciones no están bien fundamentadas o no tienen una base de sustentación lo suficientemente poderosa, me va a generar problemas. Acá hay otras más. Planificación y control deficiente. Bueno, siempre la planificación ha sido un problema en todo tipo de actividades, no solamente en proyectos. En cualquier función operativa, por ejemplo, en una planta, en las distintas áreas, comercial, producción, finanzas, recursos humanos, la planificación es clave. Y por supuesto tiene que ir acompañado de un monitoreo y control permanente para ir generando las acciones correctivas cuando hayan brechas. Cuando no hay una falta de pensamiento sistémico, entendiendo que en la empresa hay procesos, pero también hay sistemas. O sea, por ejemplo, yo puedo hablar de un sistema de producción, pero el sistema de producción tiene a su vez un proceso de planificación de la producción, un proceso de control de la producción, un proceso de calidad de la producción, y todo eso tiene que funcionar como un sistema, en que uno de esos procesos se comienza con un proceso, se sigue con el segundo, y el primero alimenta al segundo. Entonces hay un sistema, pero si yo no tengo ese pensamiento estructurado, no voy a cometer errores en las decisiones que tomo. Mal manejo del día a día tiene que ver con la gestión, o sea, acuérdense que las personas que están en un proyecto en las distintas disciplinas técnicas tienen que tener no solamente conocimiento técnico, sino que también manejar la parte de competencia blanda para poder trabajar con las personas. Competencia inadecuada del equipo proyecto, mala gestión del supuesto, se hacen supuestos que no son correctos, no están fundamentados, mal manejo del cambio, sobre todo el cambio cultural, cuando estamos implementando nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevos software, tengo que hacerme cargo del cambio cultural, porque las personas se acostumbran a hacer las cosas de una cierta manera, con una cierta forma de hacer las cosas, una cierta práctica, y esa práctica probablemente cambie radicalmente con lo que estoy introduciendo, con la nueva herramienta o con el nuevo software. Entonces, esa gestión del cambio cultural tiene que manejarse porque si no la resistencia al cambio puede ser tremenda y eso nos puede generar muchos problemas en el proyecto. Falta de competencias soft o competencias blandas. Todo lo que ya hemos hablado de forma de comunicarse en forma escrita y verbal, forma de manejar conflictos, forma de trabajar en equipo, todo lo que es ajeno a lo técnico, pero es tan relevante o más relevante que lo técnico. Y esa falta de competencia soft normalmente
va a ser mucho más influyente en los que tienen gente a cargo y los que tienen un cierto nivel de liderazgo. Entonces, en la identificación del riesgo, tiene que ver con este proceso de cómo determinar los riesgos que afectarían el proyecto y documentar esas características. Esas son las fuentes de los riesgos. Pero también es importante tener en cuenta esta situación que está aquí, que se muestra acá. Supongamos que nosotros estamos aquí manejando una planta minera que voy a construir acá, en que hay espesadores, molinos, una serie de elementos. Y yo voy a tener un sistema externo que alimenta este proyecto, que va a estar dado por entradas no deseables. Ejemplo, que a lo mejor voy a tener que salir a contratar gente, y si las personas que he contratado no tienen las competencias, eso es una entrada no deseable. Entrada deseable, obviamente, son todos aquellos elementos que el sistema externo me proporciona para lograr que este proyecto funcione bien. Por ejemplo, toda la normativa legal para los contratos de trabajo, para que no hayan situaciones de que estamos pasando a llegar a la gente en su cumplimiento de los beneficios o en los impuestos. O también toda la normativa legal para el cuidado del medio ambiente. Esas son entradas deseables. Y el proyecto va a generar, por supuesto, salidas nuevamente deseables que tienen que ver con los entregables que recibe el cliente, y van a haber también salidas no deseables, que son todo aquello que los entregables que no cumplieron con los requisitos o alteraciones que ha tenido el proyecto que van a llegar al sistema externo. Entonces, lo que uno tiene que ver es el análisis completo de todos estos elementos, ¿ya? Aquí pueden haber tormentas en distintos estatus, o elementos o situaciones indeseables que aparecen por situaciones imprevistas, en que también tiene que haber una respuesta. Por eso que estamos hablando de que esto se tiene que manejar con una mentalidad sistémica. Es un sistema el que está operando. Para identificar riesgos hay varias técnicas que se usan. Una de las técnicas es preguntarle a los grupos de interés o los stakeholders. Acuérdense que los stakeholders de un proyecto son varios. Primero son los propios empleados que están ejecutando el proyecto. Esos son el equipo de trabajo que está ejecutando. Es un grupo de interés. Otro grupo de interés es el dueño del proyecto, el que encargó que le hicieran algo, que le hicieran el proyecto. Todo ese equipo de profesionales que va a estar revisando los entregables y que va a estar aprobándolo. Está también los subcontratos que puedan haber. Están los financistas del proyecto. Están las comunidades que están analizando cómo se comporta el proyecto y cómo va a afectar su entorno de medio ambiente. Entonces, los grupos de interés pueden ser variados y cada uno puede, de acuerdo a su posición y a su participación y su rol, puede identificar riesgos que son relevantes. Lo otro es tener una lista de riesgos posibles que se puede levantar internamente o se puede deducir en base a experiencias pasadas, lo que se llaman las lecciones aprendidas de los proyectos, y a partir de eso chequearlo contra esa lista. Aprender de proyectos anteriores similares, lo que estaba también comentando, y analizar
el presupuesto y el programa. O sea, empezar a verificar las partidas que conforman el presupuesto. Las partidas, el presupuesto, acuérdense que tiene valores por el uso de materiales, valores por el uso de horas hombre, valores por el uso de máquinas, valores por la compra de equipos, instalaciones, etcétera. Y el programa también, o el cronograma del proyecto, también lo puedo revisar como para verificar en determinadas actividades o hitos que he definido si podía haber riesgo de algún tipo. Fuentes para identificación de riesgo, aquí hay varios. Se mencionan para que ustedes las conozcan. Las personas, básicamente un riesgo es su grado de competencia, los modelos mentales con que trabajan esas personas, puede ser también su nivel de agresividad, su nivel de capacidad de trabajo en equipo. Bueno, los planes y programas, tal como estábamos viendo antes, se pueden revisar los planes y programas que tiene el proyecto para verificar si hay riesgo. La tecnología que se va a usar, que es el sustento del proyecto, pueden ser tecnologías, ¿cierto? De software, tecnología que tienen que ver con incluso otros temas, que no necesariamente son técnicos, son hasta sociológicos. Cuestionarios, registros históricos, si es que hemos hecho sobre todo proyectos anteriormente, tenemos ya una data histórica. Análisis de sensibilidad, acuérdense que cuando uno hacía una evaluación de proyecto, uno hacía un análisis de sensibilidad de ciertas variables para ver cómo influía eso en el TIL y en el VAN de un proyecto. Acuérdense, el VAN, el valor actual neto, y el TIL era la tasa interna de retorno. Bueno, aquí también yo puedo hacer un análisis de sensibilidad para ciertas variables relevantes de mi proyecto, dependiendo si es un proyecto de construcción, de ingeniería, de diseño de software. Yo puedo hacer ese análisis y en esos rangos en que se va a mover la variable, ver qué riesgos pueden aparecer. Experiencia e intuición está marcada acá de un color distinto, porque esta es muy relevante, sobre todo cuando queremos hablar de juicio crítico, de juicio, digamos, bien ponderado y bien fundamentado. Los supuestos, el diagrama PER o malla de precedencia, la estructura de glose del trabajo, que son la lista de entregables, los reportes de avance, y aquí uno puede hacer análisis estadístico con varianzas, tendencias, etcétera, los documentos del contrato, planos, especificaciones técnicas y los requerimientos de cambio, sobre todo cambio cultural. Esas son fuentes de identificación de riesgos. Hay que tener cuidado aquí con los costos sí sumergidos o los costos ocultos. Muchas veces esto es como un témpano de hielo, ¿cierto? En que se ve la parte de arriba, pero la parte de abajo que está en la profundidad del mar no se ve. Y pueden haber costos que indeseables acá, por distintas razones, por ejemplo, costos de entrenamiento, que a lo mejor no fueron considerados o fueron subestimados. Todo lo que es, por ejemplo, los costos relacionados con el manejo de inventario, parte y repuesto, y el soporte para la que es la gestión de materiales. Y así pueden haber costos de mantención, costos de operación, etcétera. Por lo tanto, si analizáramos globalmente, no solamente hay que considerar los que son visibles, sino que también los que están abajo. Y para eso hay que tener una mirada un poquito más profunda. Que no ocurra lo que está aquí puesto en este dibujo, que era lo que el cliente quería, cómo lo entendió el líder del proyecto,
cómo fue diseñado por el analista, cómo lo escribió el programador, cómo lo describió el consultor, cómo fue documentado, qué operaciones se aplicaron, cómo fue facturado, cuál fue el soporte y qué es lo que era lo que realmente quería el cliente. O sea, si ustedes, esto es lo mismo que el tema de la comunicación, que seguramente ustedes han hecho ese ejercicio en algún momento, en que se instalan 10 personas en una fila y el primero le dice algo al oído al segundo, el segundo le dice al tercero y finalmente el noveno le dice al décimo. Si comparamos lo que dijo el primero con respecto al último, hay un mundo de diferencia. Bueno, algo así puede pasar con un proyecto. El cliente quería algo, pero se fue distorsionando el proyecto porque los miembros del equipo que están trabajando en el proyecto no lo entendieron bien. O la misma jefatura le explicaron mal a sus subordinados y así se fue distorsionando el proyecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la manera como se está ejecutando el proyecto para evitar estas distorsiones, porque eso por sí mismo nos va a generar un riesgo altísimo. Entonces, en la identificación de riesgo, todos los integrantes del proyecto son responsables. Se podrían incluir otros stakeholders, o sea, que uno podría invitar a alguien de una comunidad, si hay alguien que está financiando el proyecto, invitar a alguien del banco. O sea, en la definición, en ese taller que yo les decía para establecer la matriz de riesgo y en la identificación de los riesgos, no solamente debería estar el equipo del proyecto, sino que otros interesados. Hacerse la pregunta del riesgo es para quién. Es para el dueño del proyecto, es para el que ejecuta, el contratista del proyecto, es para el financista, ¿para quién? Debe sistematizarse el proceso, o sea, es un proceso que por eso que tiene que ser conducido por un especialista en gestión de riesgo. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que no se trata de imponer una visión pesimista, todo lo que estamos haciendo es malo y genera riesgo. Por el contrario, una buena gestión del riesgo y el poder anticiparse a los problemas va a mejorar la calidad del producto del proyecto. Y va a mejorar también la satisfacción del cliente con respecto al que está ejecutando el proyecto. Porque si aparece un problema, tiene inmediatamente la respuesta, los planes de mitigación. Y eso le va a dar mucho mayor posibilidad de solucionar el problema rápidamente y dejar satisfecho al cliente. Bueno, acá también es importante esta integración que hay que hacer en la identificación. Aquí tenemos 3 personas que de distintos puntos, de distintos lados, están viendo esta figura que podría ser el proyecto. Y la óptica nos genera áreas comunes y áreas no comunes. Tal como dice Henry Bergson, los ojos ven solo aquello que la mente está preparada para comprender. Entonces, aquí el jefe del proyecto tiene que, y en este caso el especialista de riesgo, tiene que tener una habilidad como para poder integrar las distintas miradas y poder obtener riesgos que sean los que realmente son válidos para el proyecto. Una lista de chequeo típica que se puede usar para identificar riesgo es la siguiente. Por ejemplo, con respecto al equipo del proyecto. ¿Cuánta gente hay en el proyecto? El volumen de gente ya va a indicar algo. ¿Qué porcentaje está 100% dedicado al proyecto? ¿O cuántos son compartidos?
¿Qué miembros del equipo dedicarán menos del 20%? ¿Cuál es el nivel de experiencia del equipo en proyectos como el que se está realizando? ¿Han trabajado juntos como equipo anteriormente o es primera vez que se están juntando? ¿Está el equipo disperso geográficamente? Con respecto al cliente, ¿requiere el proyecto que el cliente se reorganice? ¿Cambiará el cliente sus procesos para usar el producto? ¿Está el cliente en departamentos diferentes? Y así, si ustedes se dan cuenta, se puede hacer lo mismo con la tecnología. Se usará una tecnología emergente, obviamente eso, si una tecnología nueva que no se ha usado mucho en el país, ya es un riesgo. ¿Son estables los requerimientos del producto o van cambiando en el tiempo? Con respecto también al apoyo de la gerencia, si en el caso, por ejemplo, del que está ejecutando el proyecto, ¿existe un sponsor del proyecto activamente involucrado o es solamente para la foto que está el sponsor? ¿O realmente ayuda en la resolución de los problemas? Establece la alta dirección restricciones de costo y tiempo independientemente del programa y presupuesto estimado por la administración del proyecto. O sea, la dirección, la alta dirección, llámese la gerencia de la empresa que está ejecutando el proyecto, establece independientemente metas y le hace seguimiento y las controla. Esos son elementos que van también ayudando a entender si los riesgos están mejor o peor controlados. Bueno, aquí hay un ejemplo de un log, es como un resumen, ¿cierto?, de riesgos. Entonces, la descripción, condiciones del terreno requieren una compleja máquina de perforación, la que probablemente va a ser dañada al ser operada. La estrategia, el proveedor del equipo suministrará un operador por un costo estimado de $10.000, porque si no lo maneja un operador ducho en el tema, el daño puede ser mayor. El estado actual, el operador y la máquina están contratados y programados. Otro caso, el demandante requiere que todos los diagramas, supongamos los diagramas de flujo, sean preparados usando un software que nuestros técnicos no han usado anteriormente. Supongamos que pide que lo hagan en Visio, en el programa Visio. La estrategia sería enviar los técnicos a cursos de entrenamiento para que rápidamente se metan en el tema y puedan operar ese software solicitado por el mandante. Y el jefe de ingeniería prepara ciertos procedimientos sobre el uso del software para la aplicación de esos diagramas. Y aquí podría haber un estado actual, después una foto de que en un cierto periodo ya se terminó esos dos actividades definidas y ya tenemos los formatos y los procedimientos son efectivos. Ahora hay también que hacer una evaluación cualitativa del riesgo. Esa evaluación cualitativa implica examinar cada riesgo en términos de probabilidad y de impacto. Y la priorización de estos riesgos para el posterior análisis o para el posterior uso de planes de mitigación que generen las soluciones. Entonces, los modelos, bueno, esto de alguna manera está explicando también lo que mencionamos en la tabla anterior, ¿eh? Pero se podría definir uno, ¿cierto?, de que hay, para la evaluación pueden haber niveles de precisión que van desde un nivel básico a un nivel avanzado.
El nivel avanzado, por supuesto, ya tiene análisis estadístico, tiene tendencia, pero con un juicio experto o con gente que conoce los riesgos en un proyecto, se podría también alcanzar un nivel avanzado. Bueno, aquí también uno podría hablar de un modelo numérico para evaluación de riesgo. Es otra manera de expresar la tabla que vimos anteriormente, en que hay una probabilidad de ocurrencia. El 1 representa el bajo, el 3 mediano y el 5 alto. Entonces, en este caso, este sería el impacto más poderoso, o sea, más el riesgo que tiene la primera prioridad. Estos que están con puntaje 15 tienen la segunda prioridad y la tercera prioridad la tiene este que está aquí. Por lo tanto, cualquier cosa que yo quiera hacer desde un punto de vista de la mitigación y las acciones que tengo que hacer y las estrategias para manejar los riesgos, pasan por hacer esta matriz. Y puedo establecer entonces distintas formas de evaluar estos riesgos. Aquí esta matriz tienen que construirla todos los integrantes del equipo y posteriormente todos los integrantes van a tener que definir también las formas de mitigación o la respuesta al riesgo. ¿Qué tengo que hacer cuando se presente el riesgo? Los riesgos se priorizan según la magnitud que se haya obtenido de la evaluación. En esto que hablábamos recién, un riesgo alto, mediano o bajo. Eso se indica en el registro de riesgo o en la matriz esta que ustedes van a tener que construir. Esa priorización tiene que ver con la severidad del riesgo en relación al programa de ejecución del proyecto, en relación a los costos y o la calidad. Y por supuesto, tiene que ver con la urgencia y la necesidad de resolución dependiendo del impacto. Aquí hay con este tipo, de una forma numérica, cómo podría determinarse. Por ejemplo, los especialistas del cliente presentan una lenta absorción de la transferencia tecnológica. La probabilidad en este caso sería alta. El impacto global alto, por lo tanto, este es 3 era mediano. Es mediano. En condiciones atmosféricas de altura afectan al programa. La probabilidad baja. Impacto global mediano. El contratista X entrega tiempo, pero calidad del producto no satisface los requerimientos. Probabilidad alta, vamos a suponer. Impacto global alto. La estrategia, bueno, efectuar la auditoría para poder ir verificando de que la calidad no se está disparando. La comunidad y las autoridades locales se manifiestan en contra de los intereses del proyecto. Probabilidad mediana, impacto alto. Una posible estrategia es intensificar un plan de comunicaciones o tener reuniones y acercamiento con la comunidad y hacer un monitoreo. Entonces, de acuerdo a los puntajes, obtengo las prioridades. ¿Ya? Este sería la primera prioridad en conjunto con segunda prioridad y tercera prioridad. ¿Ya? Esa es la forma en que ustedes van a tener que operar para, bueno, la valorización del riesgo implica que todos los riesgos del proyecto, es decir, los riesgos relacionados con la variable tiempo, con la variable costo, los riesgos técnicos tienen que ser valorizados. Y si este es el precio del proyecto, el total este que está acá, yo voy a tener una componente
de ese precio, que son los costos reales, más un riesgo, porque todo proyecto tiene riesgos, y que va a tener, por lo tanto, va a requerir un fondo de contingencia y reserva, y la utilidad del riesgo. Obviamente, en la medida que esta porción sea menor, me aumenta la utilidad. Entonces, de ahí que sea importante al inicio del proyecto establecer esta matriz de riesgo y después hacer un monitoreo continuo para ir controlando cualquier cosa que vaya aconteciendo en el tiempo. El cálculo de las contingencias tiene que ver, ¿cierto?, con el valor que tiene echar a andar los planes de mitigación para reducir el riesgo, para eliminarlo. Y el valor esperado de la contingencia se calcula como el costo de la contingencia por la probabilidad de riesgo. Esa es la manera como se calcula o se define el valor de la contingencia. Bueno, el desarrollo de la respuesta al riesgo es el proceso necesario para desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades cuando el riesgo genera oportunidades, o para reducir las amenazas cuando ocurre eso frente a los objetivos del proyecto. En otras palabras, consiste en tomar decisiones tomadas en base a la evaluación o a la medición del riesgo, considerando la probabilidad de impacto, la probabilidad y el impacto, y luego tirarse a la piscina, o sea, tirarse a hacer acciones o estrategias que permitan reducir o eliminar el riesgo, o mejorar las oportunidades, dependiendo cuál sea la situación particular del riesgo en sí. Un principio que es importante considerar en toda la gestión de riesgo es el principio ALARP, as low as reasonable practicable, que en el fondo significa tan bajo como sea prácticamente razonable. ¿En qué consiste básicamente eso? En que el riesgo residual sea lo más bajo practicable. Se conoce también como riesgo tolerable. Reducirlo más sería inútil, porque el impacto va a seguir siendo importante, y a lo mejor, aunque aplique mitigaciones muy serias, no voy a eliminarlo completamente. Entonces, sería antieconómico poder reducirlo. Por eso que se habla de un riesgo más bajo practicable. Entonces, aquí tenemos cómo funciona este principio. Hay riesgo inaceptable. Aquí están el rango ALARP, y aquí están los riesgos insignificantes. Obviamente, en lo inaceptable tenemos que la probabilidad y el impacto son altos. En este otro ALARP puede haber una combinación: probabilidad alto, impacto bajo, probabilidad baja, impacto alto, y en lo insignificante son los dos bajos. Mecanismos de respuesta al riesgo hay varios. Por ejemplo, transferir el riesgo a otros, a un tercero, vía contratación de seguros. ¿Cierto? Uno contrata seguros contra incendio de la casa, contra choque cuando va en el auto. Otra forma es mitigación o reducción del riesgo, de su probabilidad o impacto. ¿Cómo puedo reducir la probabilidad, o cómo puedo reducir el impacto? En algunos casos hay que definir, en cada uno de esos se pueden definir estrategias. Lo otro es aceptar el riesgo y cargarlo a las reservas que yo tengo definido previamente, a un fondo de contingencia. Un cuarto mecanismo es eliminación del riesgo, por ejemplo, vía cambio al diseño. O sea, estoy hablando de un riesgo que
que es producto de un cierto diseño estructural y lo cambio por otro modelo de diseño que me reduzca el riesgo. Y lo otro sería postergación del riesgo, por ejemplo, retrasando tareas. Ahora, esta postergación del riesgo no implica reducir las magnitudes. Yo creo que la más importante es esta que está acá, la segunda, porque eso va directamente a abordar la probabilidad y el impacto. El control de respuesta al riesgo es un proceso necesario para, primero, efectuar el seguimiento de los riesgos identificados, o sea, hacerle un monitoreo, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos que ya están presentes y a los que se fueron identificando, y finalmente evaluar la efectividad que hubo en este análisis de identificación, evaluación y mitigación durante el ciclo de vida del proyecto. Otra cosa importante son las lecciones aprendidas. ¿Por qué? Porque nos van a permitir recoger o disponer del conocimiento y experiencia para la compañía que está haciendo el proyecto y saber cómo abordar en el futuro proyectos que en un proyecto anterior nos generaron muchos problemas. También permite dar visibilidad sobre la forma de decisiones que se tomaron para enfrentar ciertas situaciones. Y por último, el contar con buenas prácticas de cada disciplina nos va a dar un camino relativamente seguro para desarrollar el trabajo, ya que nacen de experiencias exitosas. Esas son las lecciones aprendidas que deberían manejarse para la gestión de riesgo. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario. Profe, ¿podemos hablar con mi grupo, el Benjamín, después de la clase, una cosa cortita? Unas par de preguntas cortas. Sí, no habría problema. El resto no tiene dudas. Daniela, ¿está clarita o no? ¿O no está? Más o menos, profe, que yo cacho que tengo que hacerle como una pasada a la clase. Ya. Profe, lo otro que consulta así del organigrama. ¿Qué pasa? Por ejemplo, usted decía definir solo los puestos más importantes de la descripción de cargo. ¿Qué grupo, qué te corresponde a ti? ¿Qué proyecto es? De la maestranza. Ya, pues ahí tiene que haber una estructura organizacional para hacer la ingeniería de la automatización y tiene que haber otro ¿Ya? grupo, otra estructura organizacional para lo que es la ejecución en terreno y las pruebas y todo lo que hay que realizar una vez que obtuvieron las especificaciones técnicas de ingeniería. Entonces, cuando estoy hablando de los puestos claves, Ya. son por ejemplo, del jefe de cada una de esos procesos, de esa área, y los jefes de disciplina. Esos El de serían como los diseño. puestos. Exacto. Ya. ¿Se entiende? Esa era mi consulta, profe. No. Ya, ok. Sí. ¿Alguna otra consulta o duda? Ya, voy a cortar entonces acá el